había conocido aún a Jehová. ¿Cómo es posible? Samuel vivía en el templo, Samuel servía en el templo, Samuel ministraba en el templo, Samuel veía los sacrificios que a diario traía el pueblo al templo. Samuel fue testigo de las fiestas que 3 veces al año se hacían en el templo con todos aquellos ciudadanos que adoraban a Dios. Pero no había conocido a Dios. La palabra conocer es muy técnica, es la palabra que se usa para la relación entre esposo y esposa. Cuando dos esposos se unen, esa relación sexual más bien se une y se hacen que una sola persona. Ese conocimiento significa comunión íntima, somos uno. Quiere decir que Samuel no se había hecho uno con Dios. Samuel no había tenido esa intimidad tan profunda a pesar de estar en el templo, que él hiciera ser un uno con Dios. Esto es, no conocía a Dios. El mensaje es poderoso, es importante porque tristemente en las iglesias vivimos muchas veces deseosos, ilusionados con envolvernos en muchas cosas, en trabajar mucho, en estar en todas las cosas del Señor, entendiendo muchas veces que el trabajo del Señor justifica nuestra vida de fe y garantiza nuestra ida con el Señor cuando Él venga. Y algunos cristianos convierten eso en una religión. Bueno, fulano es un hombre de Dios porque trabaja mucho en la iglesia. Fulana es un hombre de Dios porque está dispuesto en todo para la iglesia. Este hombre tiene que estar consagrado porque todo lo que hace lo hace por amor o lo hace en el activismo de la iglesia. Y tristemente, a veces pasa el tiempo y la gente está en la iglesia y no acaba de intimar con Dios. Están tan ocupados en el trabajo de servicio que no tienen tiempo para intimar con Dios. Están tan preocupados de lo que están haciendo que no tienen una vida de oración, no tienen tiempo para reflexionar, meditar, encontrarse con Dios en su corazón. No tienen tiempo porque están tan ocupados para adorar a Dios. Y poco a poco la relación se va haciendo casi idéntica a un matrimonio que están bajo el mismo techo y no se conocen. ¿Usted sabe que eso pasa, verdad? También pasa en la vida espiritual. Gente que está debajo de la casa del Señor, pero en su relación están viviendo separados dentro de la casa del Señor. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, porque Dios no revela palabra ni le habla a aquellas personas que no le conocen íntimamente. Cuando nos acercamos a Dios, cuando hay intimidad con Dios, cuando hay vida de oración, cuando hay una vida constante de entrega a Dios, cuando tu corazón está quebrantado delante de Dios cada día, entonces sí uno va a escuchar la voz de Dios, va a entender el temor de Jehová. Porque una cosa es tener temor de Jehová y otra cosa es entender el temor de Jehová. Usted va a entender el temor de Jehová y usted va a poder servir, y va a poder seguir, y va a poder permanecer, y va a poder perseverar. La iglesia de Éfeso es el Nuevo Testamento, una explicación neotestamentaria de lo que estoy compartiendo con ustedes. Apocalipsis capítulo 2, seré breve. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa descripción
emocionaría a cualquiera. Encontrar personas que hayan sufrido y trabajen arduamente por amor de mi nombre. El amor de mi nombre es por el nombre de Jesús. Personas que tienen trabajo, paciencia, fuerte trabajo. Cualquiera las quiere encontrar. Y dentro de los ojos del hombre, algo muy valioso. Mas Dios dice algo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Quiere decir que este personaje con esa descripción simplemente era una persona caída. Una persona que necesitaba arrepentimiento. Pero trabajaba arduamente, ha sufrido, ha tenido paciencia, no ha desmayado, y lo hacía por amor de Jesús, pero en todo ese activismo y actividad y trabajo y ministración no había una intimidad con Dios. Había perdido el primer amor. Tanto Dios le dice, arrepiéntete. Y a las primeras obras, esto es, vuelve a amar. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vamos a pensar en lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, en la vida de Samuel, para entender lo que ocurre con Efesios, la iglesia a los Efesios. Es el mismo problema. Samuel estaba en la iglesia, Samuel hacía de todo en la iglesia, pero no conocía al Señor. La iglesia, de hecho, sus miembros estaban trabajando arduamente por amor al nombre, por amor a la religión, a la denominación, a la iglesia, al templo, a lo que fuera, pero no amaban a Dios. Tenían que arrepentirse, no tenían íntima comunión con Dios. Eran religiosos. Samuel era religioso hasta que conoció al Señor. La iglesia de Éfeso se convirtió en religiosa hasta que conoció al Señor y se arrepintió de sus pecados. Mientras tanto, no lo era. La iglesia cristiana sufre un problema tremendo y es aquellas personas que se crían en la iglesia, los hijos de los cristianos y aquellos que llegan a la iglesia por tradición, porque vienen y porque llegan, de momento se sienten justificados y relacionados con el Señor, pero tristemente sin nunca haber intimado con Dios. El problema es que cuando llega la prueba, sucumben. Cuando llega la tentación, caen porque la religión no era suficiente, porque la fe de mamá o papá no era suficiente. Necesitabas tú haber conocido íntimamente a Dios para poder permanecer y ser fiel y seguir hacia adelante. ¿Sí o no? Joven, hermano, cualquiera que me escuche, no sé tu situación, lo que yo sí sé por la palabra de Dios es que quien no entra en intimidad con Dios, quien no conoce al Señor y le sirve a Él y le ama a Él, no ante los ojos de los hombres, no por complacencias humanas, sino porque teme a Dios y ama a Dios, no podrá perseverar fielmente al Señor. Tenemos que mirarnos y examinarnos y reexaminarnos y mirar hacia muy adentro de nuestra vida para entender cómo estamos sirviendo al Señor, para entender si realmente tiene una relación con Dios, no religiosa, sino genuina. El mundo sabe la diferencia, tristemente, el mundo muchas veces sabe la diferencia entre un cristiano y un hipócrita de cristiano. Hay cristianos que están viviendo como impíos, son las mereídas del mundo. El mundo y que los invitan mucho a las fiestas, y venga para acá fulanito, y detrás se ríen de él, porque no es una cosa ni la otra. O somos o no somos. O estamos completamente en Cristo, o estamos completamente en el mundo, porque en la mitad estamos igual de perdidos. El llamado, hermano, es que conozcas a Dios, a que oigas la voz de Dios, que ames a Dios de todo tu corazón. Vamos a ver.